El día de hoy estamos con el padre David Ernesto López Ramírez. El padre trabaja en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Saltillo, porque las diócesis tienen sus tribunales. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto del tribunal, en donde ven cosas que importan mucho a nuestra sociedad, porque se ve sobre todo lo que es la anulación del matrimonio, que siempre hay mucha especulación, muchas preguntas al respecto. Entonces vamos a ver entre ese tema y otros qué es lo que hace un tribunal eclesiástico en la diócesis, en cada diócesis que hay, ¿no? Entonces, padre, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Gracias por esta invitación. Sí, ojalá nos puedas abrir muy bien el panorama, pero antes de eso no sé si nos quieras poner en presencia de Dios. Claro que sí. Vamos a pedir a Dios en este día, esta mañana, en el cual la Arquidiócesis de México, por ejemplo, celebra a la beata Conchita Cabrera en su día. Vamos a ponernos en su mano, ella que sirvió también mucho para los sacerdotes y por la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos en esta mañana que nos des tu gracia, tu luz, para ayudarnos a siempre buscar tu santa voluntad. Te pedimos que bendigas a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia universal y a nuestra iglesia diocesana. Te lo pedimos, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oye, padre, es que de las preguntas que hacen los fieles, sobre todo es, se impactan al saber que en una diócesis hay un tribunal. Entonces, no sé si nos puedes explicar así, primero así a grandes rasgos, para luego irnos adentrando más de fondo. ¿Qué es un tribunal eclesiástico? O sea, ¿con qué se come o para qué está o qué es eso? Es que estamos acostumbrados a escuchar la palabra tribunal, sobre todo en el aspecto civil, como un lugar donde se tiene que penalizar, donde van las causas para dirimir controversias. Cuando surge algún litigio o algo, pues se recurre a los jueces, y casi siempre el juez tiene este matiz, como si fuera aquel que solamente quiere andar detrás del delincuente para castigarlo. Entonces, cuando se escucha hablar de un tribunal en la iglesia, para muchos les resulta un poco extraño. Pero hay que recordar sobre todo que un tribunal eclesiástico es aquel que colabora con el obispo para ejercer la cuestión de la justicia. ¿Por qué? Porque el obispo es el pastor de la iglesia, ¿sí? Es donde está el obispo, está la iglesia. Y el obispo, al tener la plenitud del sacerdocio, reúne en su persona lo que le llamamos los tres mundos de Cristo: Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. Y cuando hablamos de Cristo rey, Cristo como pastor supremo, la función del pastor incluye tres aspectos muy importantes. Así como vamos a hacer la analogía como en un país que existen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es como la sociedad se organiza. Ahora, esta organización social, pues no es que haya surgido solamente por la cuestión civil, sino que ya desde que la humanidad se ha organizado, para organizarse toda sociedad requiere precisamente de una autoridad que administre, de una autoridad que haga leyes y de una autoridad que ejerza la justicia cuando estas leyes han sido rotas y que han quebrantado de una u otra manera la convivencia social. Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Entonces, en el caso de las naciones, de cuestión civil, existe un poder ejecutivo que está detentado por un presidente o por un gobernador. Pero aparte, él como órgano o persona que organiza la vida social, pero no es el que dimana las leyes, sino que tenemos una cámara legislativa que es a través de la cual se elaboran las leyes que la sociedad requiere para su funcionamiento. Como dijimos, no puede haber una sociedad que no tenga leyes. O sea, eso es imposible. Una organización, una sociedad sin ley prácticamente iría a la destrucción.
sea, se requiere pautas claras que indiquen el camino que hay que seguir. Okay. Pero cuando surge algún conflicto, esas mismas leyes tienen que ser aplicadas para darle a cada quien lo que es suyo, lo que corresponde por justicia. Aquí entra el Poder Judicial, lo que le llamaríamos la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada de dirimir a quién le corresponde por justicia lo suyo. Pero en la Iglesia, estos tres poderes no están divididos, dependen o pertenecen al oficio del obispo. Aquí vemos una distinción de poderes, no una división, sino que es el pastor, el obispo, el que a su vez es el supremo pastor de la iglesia, el que también tiene el poder de hacer las leyes y también el que tiene el deber de ser el primer juez de su iglesia diocesana. Entonces, como esta función que tiene de juez supremo no la hace solo, por eso en la iglesia se tiene a lo que es el vicario judicial, que es aquel sacerdote mayor de 30 años que tenga conocimiento de derecho canónico, y se recomienda, claro, que tenga buena fama, conocimiento y también tenga esta prudencia para poder, conociendo la ley de la iglesia, poderla ejercer y poderla aplicar a las situaciones concretas. Por eso surge el tribunal eclesiástico en todas las diócesis. Se le pide, de hecho, a todos los obispos, cuando surge una nueva diócesis, que el Papa la erige, tiene también por ley que nombrar a un vicario judicial, que junto con el obispo forman un único tribunal. Entonces es una cuestión técnica que nos ayuda a entender que el tribunal eclesiástico es aquel órgano de la iglesia que colabora íntimamente con el obispo, precisamente para dirimir las situaciones donde hay algún tipo de controversia por algún derecho o por alguna situación que tenga que ver con las leyes de la iglesia y con su organización. Entonces, el tribunal eclesiástico solamente, pues, se aplica la ley de la iglesia solamente a los que son fieles católicos, ¿sí? Okay. O sea, la ley católica, la ley de la iglesia, el Código de Derecho Canónico, solamente se aplica a los fieles católicos. Pero ¿cómo llega el fiel católico a decir, oye, yo soy parte de...? Ok. El hecho de estar bautizados, Sergio. Okay. Por el hecho de estar bautizados, los fieles católicos tenemos derechos y tenemos obligaciones, okay, como miembros de todas las sociedades. Uh-huh. La Iglesia Católica es una sociedad divina humana, divina porque su fundador es Cristo, su cabeza, uh-huh, ¿sí? Su corazón, su alma es Cristo nuestro Señor, pero es humana porque está compuesta por nosotros. Entonces, esta sociedad divina y humana pues requiere de sus leyes. Ahora, la pena es de que la gran mayoría de los fieles laicos desconocen sus derechos, pero también desconocen sus obligaciones. Sí, porque vivimos ciertamente en una sociedad en lo que todo es derecho, 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 y se olvida algo fundamental que es la obligación. Entonces, los fieles laicos tienen, por ejemplo, derecho a pedir los sacramentos. ¿Sí? Entonces, tengo derecho a pedir los sacramentos, pero también hay tiempos, modos y formas y lugares. ¿Sí? No porque tenga derecho de pedir todos los sacramentos, puedo ir a cualquier momento, sí, pedir una matrimonio. La clásica, me caso mañana y adíeme sí, todo. Exactamente, ¿no? O sea, bautíceme y confírmeme y todo. Okay. Sí, o sea, por eso la iglesia se organiza precisamente para esto. Entonces, cuando surge alguna situación del caso de los matrimonios, que es el caso que más llega a los tribunales, pues primero se dirigen con su párroco. Si desafortunadamente un matrimonio ha pasado por el drama de la separación, de la ruptura, y que fue imposible de una u otra manera, por más ayuda que se recibió, de mantener el vínculo matrimonial, simple y sencillamente la gente dice, me separo, va con el tribunal civil y disuelven el vínculo civil. Sin embargo, cuando las personas quieren volver a entablar una relación o volver a casarse por la iglesia porque saben o que es necesario estar en gracia de Dios para acceder a los sacramentos, que también son reglas divino-positivas. Divino-positivas, ¿por qué llamamos divino-positivas? Porque la ley de la iglesia tiene su fundamento en la ley divina, ¿sí? Que está revelada en las Escrituras, que está revelada en la tradición y que nos ha llegado a través del magisterio de la iglesia. Te interrumpo tantito, sí. O sea, es decir, no porque a alguien se le ocurrió hacer esto, oye, pues vamos a ponerle estas leyesitas y a ver, tú dime cuál, o sea, es por mandato divino.
Dice el Papa Juan XXIII que la iglesia es madre y maestra, ¿sí? Madre y maestra. Como dijimos al principio, las sociedades requieren de leyes para vivir. Una sociedad civil tiene sus leyes, la sociedad eclesiástica tiene sus leyes. ¿En qué se diferencian esas dos leyes? En su origen, en su ámbito y en su aplicación. Por ejemplo, las leyes eclesiásticas tienen su origen precisamente en la revelación. Está contenida en la tradición y en las Sagradas Escrituras. Vemos cómo Dios da al pueblo de Israel sus leyes para que éste pueda crecer, para que éste pueda cumplir su misión. La sociedad civil también, su origen está precisamente en los órganos que tienen autoridad para elaborar estas leyes que a esta sociedad le va a permitir funcionar. Eso en cuanto al origen. El origen de las leyes civiles están en Dios, en la revelación, y están elaboradas por aquellos que tienen autoridad. En este caso el Papa, los obispos. Si no tengo autoridad, yo no puedo hacer leyes que vinculen. Entonces, ahí viene el origen, está en las autoridades. En el ámbito, las leyes eclesiásticas solamente se aplican a los bautizados. Las leyes civiles aplican a todos aquellos que vivan en un país. Es las dos diferencias entre las dos leyes. Entonces, por eso, la Iglesia, que tiene más de 2000 años de existencia, volvemos a lo mismo porque el Papa Juan XXIII le llamaba madre y maestra, con toda esta experiencia y con esa sabiduría, precisamente para organizar mejor a la sociedad eclesiástica y que los carismas que Dios ha dado a las personas puedan distribuirse para bien y la construcción del reino de los cielos. Por eso también la Iglesia genera y forma sus leyes que van rigiendo a esta sociedad. Y claro, ciertamente el Código de Derecho Canónico no es un órgano infalible, es humano, tiene sus limitaciones, tiene sus posibilidades, y con el mismo pasar el tiempo van cambiando porque surgen siempre nuevas. Dinámico. Es dinámico, es dinámico la ley de la Iglesia. Entonces, ese es el origen de las leyes eclesiásticas. Ahora, gracias Luis. Ahora, cuando una persona, como vimos ahorita, tiene algún problema en el matrimonio, que su matrimonio ya ha sido roto y que quiera volver a formar un matrimonio canónico con otra persona, es importante, por lo tanto, que se pida, que se estudie su caso personal, porque muchas personas dicen, vengo a que me anule el matrimonio, a disolver el vínculo, y no es así. En el matrimonio cristiano, católico. Padre, interrumpiéndote tantito, es que hace poco salió en redes sociales, decía, usted va a la iglesia de aquí de Saltillo, de redes sociales de aquí de Saltillo, usted va allá al obispado y con 10,000 pesos le anulan el matrimonio. Bueno. Entonces, nada más, ahorita que empezaste y te interrumpí, explícanos exactamente qué sucede, qué hay que hacer. Se va uno primero con el párroco y luego después al tribunal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero entender qué es el matrimonio, Sergio. Eso es lo primero que hay que entender. El matrimonio como alianza de un hombre y una mujer, como un proyecto de vida que ambos inician juntos. Es un proyecto que implican a dos personas. Entonces, al conocer el matrimonio como Dios lo creó, es lo primero, conocer qué es el matrimonio. El matrimonio como Dios lo creó es algo hermoso, es algo muy bello. Sin embargo, es un proyecto tan grande que es confiado a dos personas. Todos los seres humanos, por el pecado, hemos sido de una otra manera, somos dañados desde por el pecado original. Entonces quedamos limitados para poder sacar adelante un proyecto tan grande. O sea, el matrimonio, la misión como esposo, como padre, es una misión grandísima, perfecta como Dios la creó, pero está confiada a un hombre limitado. La misión de esposa, de madre, es una misión bellísima, grandísima, pero confiada precisamente a una mujer, limitados por nuestras fuerzas. Aún así, en el matrimonio sacramental se recibe esa gracia de estado por la cual estas dos personas, este hombre y esta mujer, que se unen, tienen la fuerza divina
que los ayuda a cumplir esta misión tan grande y que vale la pena. Entonces es lo primero que hay que conocer. ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuáles son sus dos fines? Los dos fines del matrimonio es precisamente el bien de los cónyuges. O sea, nadie se casa para ser infeliz. Nadie se casa para sufrir. Nos casamos o se casan porque descubren en el matrimonio un bien que los dos necesitan. Un bien que a ellos dos va a ayudar precisamente a realizar su propósito de vida. Es una finalidad esencial de los matrimonios. Y la otra finalidad es precisamente la apertura a la vida. Que el hombre y la mujer instintivamente se sienten inclinados el uno por el otro, porque Dios en sus leyes de la naturaleza ha dicho desde la primera pareja: crezcan y multiplíquense. Es decir, el matrimonio abierto a la vida, esa es la otra finalidad. La apertura a la vida, que implica no solamente traer a los hijos, sino también educarlos, formarnos. Unos pueden decir, bueno, ¿por qué la iglesia hace tanto énfasis en la prole? Porque Dios quiere que haya seres humanos. De hecho, viene en el Génesis cuando Dios dice: crezcan y multiplíquense. ¿Por qué Dios quiere la multiplicación del género humano? La respuesta es muy sencilla y para muchos les va a chocar. Dios quiere que haya seres humanos porque quiere llenar el cielo de santos. Los santos son los que alcanzaron el reino de los cielos, por así decir. O sea, los ángeles son ángeles, pero Dios quiere llenar el cielo de santos, y los santos son aquellos hombres, mujeres que vivimos aquí, que venimos a esta tierra, a este mundo, dimos el combate, conocimos, amamos, servimos a Dios, y al terminar nuestro caminar por esta vida, poseemos a Dios por la eternidad. Por eso Dios quiere que haya hijos, porque quiere llenar el cielo de santos. Quitarle al matrimonio, oscurecer la fecundidad, en pocas palabras, se oscurece este derecho que tiene Dios. Y Dios por eso quiere los seres humanos. Dios quiere a los santos, quiere que el cielo se pueble de hombres que sean santos. Cuando quede esto oscurecido, desafortunadamente los matrimonios empiezan a cerrarse en el egoísmo. Pero esas son las dos finalidades que deben de quedar muy claras. Me caso porque existe un bien y hay una apertura a la vida. Segundo, las dos propiedades del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. ¿Qué implica la unidad en un matrimonio cristiano? Que un hombre se casa con una mujer. De esta manera excluyes otras más. O sea, la alianza es uno y una. No puede ser uno con una y con otra y con otra. Porque entonces el amor también queda, ese compromiso empieza a ser como erosionado. No me entrego totalmente, no me doy totalmente. Por eso el matrimonio cristiano, por la dignidad tanto del hombre como de la mujer, es uno con una con uno. Pues cuando uno elige la pareja y quiere estar unido de por vida a través del matrimonio, del sacramento, que es el sacramento es el Dios invisible, que se hace visible, así entiendo yo, y entonces buscamos la pareja para que juntos hacernos santos, o buscar la santidad. La santidad es lo primero, buscar la santidad, proyecto de vida, juntos la santidad, y esa santidad implica una apertura. No, o sea, el matrimonio no da derecho a los hijos, porque ciertamente hay muchas situaciones biológicas que impiden que el hombre y la mujer puedan procrear. Eso ya no entra en cuanto a la validez del matrimonio. Lo que sí es importante es que haya esa apertura a la vida. Ahorita vamos a ver cuáles son las causales que invalidan esta cuestión de los hijos, por ejemplo, o de la unidad del matrimonio, y a unidad e indisolubilidad, que son las dos propiedades fundamentales del matrimonio. Entonces, es lo que hay que entender primero. ¿Qué es el matrimonio católico? Esta alianza de un hombre con una mujer en la cual se busca el bien de los dos, en este caso el proyecto de vida como santificación, como meta última, y la apertura a los hijos. Esa es la doble finalidad. Y sus dos propiedades del matrimonio es la unidad, uno con una con uno, y la indisolubilidad. Es decir, que este proyecto de vida, que es como una mezcla, se unen y ya no se pueden separar. Imagínate que esta agua, yo le pongo una solución de limón, se mezclan
y hacer una limonada. Mi pregunta, ¿se pueden dividir? ¿Cuál sería el proceso químico para separar nuevamente? Se ve que es muy complicado, muy complicado, y ponemos un experimento muy sencillo. Agua con una solución de limón o de algún otro tipo de jugo, se mezclan y forman una sola sustancia. En mi caso, mi esposa es el agua, yo soy el limón. El limón. Por ejemplo, y ahí viene el agua y el aceite no se pueden mezclar, ¿sí me explico? Hay unas realidades que precisamente por eso agua y aceite no se pueden mezclar. Entonces, así pasa con el matrimonio. O sea, es que luego ya a lo que voy es, estamos en una sociedad en donde... perdón. Gracias, que se me olvida. Estamos en una sociedad en donde vemos el matrimonio como cualquier cosa, porque lo hemos visto en tantas cosas en la televisión, redes sociales. Vemos que un juez disfrazado de Elvis Presley casa a cualquier persona allá en Las Vegas, todo el rollo, y si no les gustó, pues al día siguiente se descasan, etcétera. Entonces, el matrimonio es algo santo que debemos de cuidar, como tú dices, ¿no? O sea, viéndolo desde la manera que la iglesia nos enseña. Claro, es que hay que regresar nuevamente a los orígenes. Cuando el mundo se ha desacralizado, porque nuestro hemisferio occidental ha vivido una erosión de lo sagrado, se empieza a desacralizar para empezar la figura de Dios. Poco a poco terminan por desacralizarse todas las demás realidades. El matrimonio, el mismo hombre, la misma mujer, y se empieza a sacralizar vacíamente otras realidades que son muy importantes, pero que no pueden ocupar el lugar de Dios, como por ejemplo la naturaleza, los animalitos, en fin. Son cosas que se respetan, sí, pero que no son sagradas. Pero al desacralizar lo que realmente es sagrado, el ser humano pierde el rumbo, así de sencillo, pierde su dirección. Y eso es fundamental, que los cristianos entendamos, descubramos, primero, ¿qué es el matrimonio? Esta alianza, porque cuando, por la debilidad humana, este matrimonio fracasa, Sergio, que es muy triste y muy lamentable, porque pues como dijimos, no se casa la gente para sufrir, ni para llorar, ni para tener problemas, se casa para encontrar esta realización personal junto con la otra persona, como ese estado de vida. Las personas piensan que la iglesia puede divorciar, puede disolver un vínculo, y lo que la gente realiza cuando va a un tribunal eclesiástico, primero va con su párroco a contarle su situación. Me pasó esto, nos pasó lo demás, nuestro matrimonio ya lo intentamos, fue imposible, rompimos, ya está el divorcio civil, pero yo siento que mi matrimonio pues realmente no existió, o realmente nunca me sentí casado. Así he escuchado personas, nunca me sentí casado. Entonces las personas son encaminadas al tribunal por el párroco, por alguna persona que los haya orientado, llegan al tribunal, pero dicen, venimos a que anule mi matrimonio. Lo correcto es decir, vengo a que estudien mi caso, a estudiar su caso. ¿Qué fue lo que ocurrió en este matrimonio? Y entonces el tribunal es como empieza su trabajo como una primera instancia para analizar cómo se dio este matrimonio y si se dieron los elementos necesarios que hicieran que este matrimonio es sacramento, porque es lo que quiero ir primero. Porque para que se dé el matrimonio como sacramento se requieren de 3 aspectos muy concretos. Primero, que el matrimonio sea efectuado por personas hábiles. Es decir, una mujer mayor de 14 años, un joven mayor de 16 años. En nuestra diócesis, el obispo ha decretado que solamente mayores de 18 años pueden contraer matrimonio canónico, o sea, matrimonio por la iglesia. Solamente mayores. El ordinario del lugar puso la regla. La iglesia, en el código vienen mayores de 14, mujeres, y mayores de 16 años, hombres.
Ah, ok. Es, digamos, según el contexto del país o de la Sí, situación, ¿no? claro. A lo mejor en otros lados puede ser desde 14, Claro, 16. en nuestro país anteriormente también había jovencitas que se casaban a esa edad. ¿Por qué? Sí. Porque en años anteriores la madurez para llegar al matrimonio era mayor. Hoy, desafortunadamente, estamos presenciando que se está retrasando el proceso de No, pues ya va a llegar a los 30 años. A los padre. 30 años, exactamente, llega a 30 años y todavía no se sienten capaces de sacar Hay- el matrimonio hay una disculpa, adelante. ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero hay sociedades, por ejemplo, en África, que tienen otra manera de vivir, en Asia, donde las personas a los 14 años, a los 16 años, ya están listos para sacar un matrimonio adelante. Pero es lo primero, que sean personas, se les llama jurídicamente hábiles por la edad. Segundo, que no haya algún vicio de consentimiento, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué son los vicios de consentimiento. Tercer elemento, que no haya ningún impedimento, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué son los impedimentos. Okay. Y cuarto elemento es de que el matrimonio se haya efectuado según la forma canónica. Ahorita vamos a ver cada uno de esos aspectos. Okay. Cuando se dan estos 4 aspectos, es decir, fue celebrado por personas hábiles, no hay vicios de consentimiento, no hay impedimentos y se hizo de la forma canónica, entonces el matrimonio es sacramento y ni el Papa lo puede anular. Y eso es lo que el tribunal tiene que analizar, que existan estos 4 elementos. ¿Sí? Entonces, si existe que son personas hábiles, que no hay vicio en el consentimiento, que no hay impedimento. no hay impedimentos, Y se da la forma canónica, es sacramento. ni Dios Padre. Sí, solamente Dios puede anular el vínculo con la muerte de uno de los dos. Es la única manera. Cuando se da el sacramento. Es como si fuera, yo les pongo el ejemplo de una ensalada, que tiene sus ingredientes, con sus medidas, con sus cantidades, y es como se forma realmente la ensalada. Si falta uno de los ingredientes, es otra cosa, pero no es la ensalada. Es un ejemplo que yo pongo un poquito burdo para poder explicar esta realidad del matrimonio canónico. Okay. Estos 4 elementos: personas hábiles, que no haya vicios del consentimiento, que no se presenten impedimentos y que se dé la forma canónica. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Por lo regular, casi siempre en nuestro país los matrimonios se celebran por personas mayores de edad. Sí, ya podemos decir que son personas jurídicamente hábiles. Al menos en esta diócesis. En esta diócesis, por lo menos aquí en Saltillo, sí, para precisar. Entonces, pues vamos al siguiente punto, que es vamos al cuarto, que es la forma canónica, Okay. porque vamos a llegar al que sí tiene más causa, más números de personas que piden unidad de su matrimonio. El cuarto elemento que habla de la forma canónica es de que el matrimonio tiene que ser celebrado ante una persona que en nombre de la iglesia pueda tomar válidamente el consentimiento y ante 2 testigos, ¿sí? Es importantísimo esto. Por ejemplo, yo como vicario puedo casar cuando tengo la delega del párroco de la parroquia, ¿sí? Tú como vicario, porque eres sacerdote. Sacerdote. El párroco puede asistir válidamente a los matrimonios que se celebran en su parroquia. Y cuando hablamos de parroquia no me refiero al templo, me refiero al territorio que por organización diocesana el obispo asigna a la cura pastoral de un párroco. Entonces, un párroco es es el ministro cualificado por la iglesia para ser el que celebre el matrimonio canónico de los fieles que vienen a su iglesia. Okay. Obispo, obvio, el obispo es el primero que en todas las diócesis está cualificado para celebrar el matrimonio de sus fieles, ¿sí? En caso de un sacerdote que va a otra parroquia, requiere precisamente la délega del párroco para que pueda casar válidamente a los matrimonios. Vamos a suponer, vamos 2 párrocos, vamos 2 sacerdotes a casar a unos amigos que viven en otra ciudad, ¿sí? Entonces, el párroco tiene que haber delegado a uno de los 2 para que asista al matrimonio. Si por buena onda, vamos a poner buena onda, uno le dice, no, cásalos tú. Y el otro padre
casa este matrimonio, como el otro padre no es, como el que lo delegó, o sea, como que tú cásalo, no tenía esta facultad, entonces el matrimonio sería nulo. Fíjate. O sea, no, voy a explicar, porque tal vez... Sí. Mira, imagínate que somos 2 sacerdotes que vamos a casar a unos amigos a otra parroquia. Pero el párroco me designó a mí, por ejemplo, yo a David, me designó el párroco de allá de Cuatro Ciénegas para casar a ese matrimonio. Yo en la celebración del matrimonio le digo a mi compañero, oye, no, pues mira, somos buena onda, mejor yo ya celebré la misa, pues tú cásalos. Yo no estoy capacitado, no tengo la facultad para delegar lo que a mí me delegaron. Okay. Entonces allí entraría esta nulidad, porque yo no puedo delegar a otro lo que a mí me delegaron, solamente el otro. Sí, o sea, cuando es concelebrado, sí. O sea, nada más uno de ellos puede tomar, y es el que ha delegado el párroco del lugar. Okay. Ese es lo primero. Y que tiene que haber 2 testigos. Por lo regular siempre las personas llevan y está toda la comunidad allí como testigos. Entonces, la forma canónica es muy raro que entre un matrimonio por la forma sacerdote canónica. Y diácono. Sacerdote o diácono. Diácono. Puede ser en casos extremos, o sea, el ministro ordinario es obispo, sacerdote o diácono. El diácono siempre tiene que tener una delegación, porque él no es pastor, no es pastor propio de una iglesia. Pero puede darse el caso de que haya lugares donde no haya sacerdotes, entonces el obispo, que es el ordinario del lugar, puede delegar a un laico para que asista al matrimonio. Tiene esta facultad previo conocimiento de la conferencia del episcopado del país. Puede delegar. Ok, o sea, ya hasta se vaya, en este caso a la Ciudad de México, para que vean el episcopado. Básicamente es el obispo, el ordinario, nada más con previo conocimiento. O sea, avisar mi diócesis, no tengo sacerdotes, voy a delegar ni diáconos, delego a laicos capacitados para que ellos asistan a los matrimonios. Es más que nada en lugares donde no puede llegar en alguna sierra, en algún desierto, o sea, una cosa así muy complicada. Muy complicada. Afortunadamente Saltillo no está en ese lugar, digo, en esa situación. Pero, pues, con la escasez de sacerdotes, esperemos que no lleguemos a esto, ¿sí? Entonces, lo que comento es esto, o sea, no tenemos casos, que yo recuerde, que hayan entrado por la forma canónica. Es el que menos tiene. El tercer elemento que vimos son los impedimentos. Impedimentos. Un impedimento es una ley divino-eclesiástica que hace que personas jurídicamente hábiles no puedan contraer matrimonio. El contraer matrimonio es un derecho, se llama ius conubi. O sea, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, pero hay reglas divino-humanas que regulan este derecho. Por ejemplo, las leyes divinas nunca son dispensables, es decir, ¿cuáles son los impedimentos divinos por los cuales una persona no pueda contraer matrimonio con otra? Viene por consanguinidad. Por ejemplo, un hijo no se puede casar con su mamá o un nieto con su abuelita. Por línea directa, ascendentes y descendentes no pueden contraer matrimonio. Línea colateral, en el segundo grado no se pueden casar hermano con hermana, ¿sí? Ya tío con sobrina con dispensa sí se puede casar. Primos hermanos con dispensa sí se pueden casar. ¿La dispensa quién la da? El ordinario del lugar. ¿Sí? El obispo. El obispo. Y tiene que checar por qué y todo, o sea, todo un... Sí. Sí, aquí viene en el código los requisitos que se requieren. Básicamente se presentan el párroco lo manda a la cancillería. Y eso es por consanguinidad se llama. Sí, pero ¿por qué no hermanos con hermanos? Y ahora sí que ya explícanos todo. La cuestión es muy sencilla. Mira, la sociedad humana implica fundamentalmente relaciones, ¿sí? Saber quién es quién. ¿Sí? Si el hijo a la vez es esposo de la madre y luego tiene sus hijos, porque se puede dar, o sea, la mamá puede concebir de su propio hijo. Entonces, el hijo, biológicamente hablando, sí. Entonces, ¿de quién es? O el padre con su hija puede, sí, ciertamente. Puede quedar embarazada, y el incesto ha estado muy presente en la historia de la humanidad, no puede, es una realidad. Pero entonces, este hijo que nace
¿Cuál es su relación con quién? ¿Abuelo es a la vez mi papá? ¿Sí? Sí. Entonces, y empieza un problema ahí. O sea, la sociedad no olvidemos eso. La sociedad se establece precisamente en base a relaciones. Y estas relaciones implica saber quién es quién. Cada quien sepa quién es quién. Quién es mi papá, quién es mi mamá, quiénes son mis abuelos, mis primos. Pero cuando si empiezan a mezclar esto, al final de que biológicamente lleva a un detrimento de la genética, eso también llevaría al colapso de esa sociedad. Por eso en línea ascendente, en línea vertical, no hay dispensas, ¿sí? Por consanguinidad no hay dispensa que nadie puede, ningún ordinario puede, ninguna autoridad humana puede dispensar. Es el primer impedimento, que haya consanguinidad. Otro impedimento es vínculo previo. Es decir, si la otra persona estuvo casada, hasta que el vínculo anterior haya quedado disuelto, esta persona puede volverse a casar. ¿Sí? Que era lo que hablábamos ahorita. Sí. Que Dios Padre en alguna... Sí, ¿no? Que haya muerto alguno de los... O que en el caso civil, vamos a suponer, la iglesia respeta mucho los matrimonios, celebrados en otras confesiones como celebrados en el ámbito civil. O sea, la iglesia reconoce esto, es la validez del vínculo. Tal vez no del matrimonio como sacramento, entendí. Sí. pero reconoce la validez del vínculo. Vamos a suponer, son una pareja casada por el civil nada más. ¿Sí? Y luego pues tienen sus dificultades, se separan, y luego quiere contraer matrimonio con otra persona, pues tiene que haber disuelto primero su vínculo civil para que pueda contraer válidamente matrimonio con la otra persona. Aunque sea civil nada más. Sí. Porque hay un vínculo Hay un vínculo precedente. Porque ¿qué pasaría? Por eso la iglesia es muy cuidadosa con sus sacramentos. También para respetar no solamente lo sagrado del matrimonio, también para respetar la dignidad de la persona. Imagínate cuántas personas no se casan por dolo. Si yo sé que estoy casado en otro lugar, entonces vengo acá y digo, no, yo soy soltero. Pasa eso. Entonces la iglesia, al tener este cuidado en sus actas de matrimonio, sus actas de bautismo, permite a los fieles esa seguridad de que este esposo o esta esposa con la que tú te vas a casar no tiene vínculo previo. Vayamos a estar dando ideas aquí. Yo no sabía esas cosas. No, qué bueno que nos explicas. Padre, por favor, síguele. Bueno, son tipos de impedimentos que harían nulos al matrimonio. Otro impedimento natural es la impotencia. La impotencia implica la incapacidad de realizar el acto sexual al modo humano por sí mismo, capaz de engendrar prole. Hay incapacidad que se le llama total o parcial. O sea, la total es con ninguna persona, ¿sí? Y parcial es con esta persona en específico no puedo. Hay casos así que se dan, de que puede tener la intimidad. Ya es cuestión de la pues no solamente la mente, puede ser también que van cargando algún trauma, alguna situación en la cual, bueno, con la otra sí puedo, pero contigo no puedo. Esas son situaciones que se presentan y que pues hace que el matrimonio en sí mismo sea nulo. Porque por lo que decías al principio, la apertura a la vida. La apertura a la vida. La apertura a la vida es fundamental. Sí, que eso tampoco lo puede dispensar la iglesia, porque es parte de derecho natural, la impotencia sexual. Bueno, otro tipo de impedimento, ese es humano, que se puede dispensar el vínculo por un voto religioso, en el caso mío, por mi promesa de celibato. Un sacerdote, para poder, vamos a suponer que un sacerdote deja el ministerio sacerdotal y para poder acceder al sacramento del matrimonio, pues requiere de la dispensa que solamente la puede dar el Papa. Es un favor, es una gracia, no es un derecho. ¿Sí me explico? O sea, el sacerdote deja el ministerio sacerdotal por diferentes circunstancias, encuentra una persona o ya estaba con una persona, quiere casarse por la iglesia, quiere recibir el sacramento del matrimonio, pues pide a su ordinario que se haga pedir esa gracia
al romano, oficio, un ¿no? oficio, sí, que antes es un oficio gracioso, pedirle o sea, más gracioso porque pues, no es que sea chistoso, sino que implica una gracia del romano pontífice para que ese sacerdote pueda acceder al sacramento del matrimonio. Eso sería un impedimento que es imposible que dos personas puedan casarse por la Iglesia Católica. También una religiosa o religioso de votos perpetuos también requieren de esta dispensa para poder, si dejan la congregación, si dejan su acción de vida, la congregación en la que ellos estaban vinculados, si la dejan, pues requieren también esta dispensa para poderse casar por la Iglesia. Sí, es que no haya un vínculo previo, se llama vínculo previo. Y otro que aunque parezca de novela se da, es el de que colaboraron en la muerte de uno de los Ok. para que quede soltera, que quede soltera. No, de película. No dar ideas, ¿verdad? No des ideas, Muchas no des ideas. que digo, pues pasa mucho en las películas, espero que en la vida real no se den estos casos, pero también sería un impedimento de ley eclesiástica que se puede dispensar, pero que si no se dispensa ese matrimonio sería también nulo. Esos son los primeros tres, que casi no hay casos que se presentan, sí se presentan. Otro es el rapto, otro tipo de impedimento, se me está olvidando, el rapto. Pero fíjate, ¿Cuál rapto, padre? el hombre que se roba a la mujer. Ya. ¿Sí? Pero si los dos están, digo, Si los dos quieren, bueno, el detalle es de que si los dos quieren, porque hay sociedades en las que es parte del romanticismo, sí, del valor del hombre que se roba a la mujer, pero ahí es más cuestión cultural. Aunque sea cuestión cultural, se la roba, se la lleva, para que el matrimonio sea válido, él tiene que regresar otra vez a la esposa, que esté en un lugar seguro, y que ahora sí ella conscientemente quiera... Porque sé que en las épocas de la Revolución se daba mucho eso, ¿no? Sí, es cierto, y es parte a veces de las novelas romancescas que Y los hijos de María Morales. Los hijos de María Morales. Fíjate que hay una historia muy interesante de un pequeño pueblo de allá de Turín, donde la historia marca precisamente que era un grupo de soldados mercenarios escoceses. Que llegaron luchando en las guerras de Francia contra España, en las épocas de Carlos V y de Francisco de Francia, y que cuando iban a regresar se quedaron atorados en los Pirineos. Eran puros hombres escoceses, y lo que hicieron fue que se llevaron a las muchachas de otro pueblo. Es una historia que se ha repetido en muchos lugares, pero aquí es como muy, muy sonada esa historia. Se las roban a las muchachas, pero no podían unirse con ellas si primero no estaban casadas por la iglesia. Entonces se llevan a las muchachas y luego se raptan a un sacerdote y a las 6 de la mañana a todos los casan, ¿sí? Para que después del matrimonio ahora sí ya se puedan ellos unir como marido y mujer. Bueno, esa costumbre queda en Italia porque que se casan en la mañana, siguiendo esa tradición de diferente México, que la boda a las 5, a las 7 de la noche. Mis papás se casaron muy temprano. Se casaron muy tempranos por esta costumbre. Claro que eran otras épocas que, como vimos, el derecho cambia, el derecho se va transformando, no es algo estático, porque la realidad humana siempre va en este sentido, se va cambiando, y la ley canónica también va adecuándose sin violar o sin olvidar la ley divina, siempre se tiene que ir adecuando a las nuevas realidades. Entonces, el rapto, en la iglesia latina, porque hay que reconocer que la iglesia es tanto latina como oriental. En la iglesia latina, el rapto es un impedimento para el matrimonio canónico válido. Entonces, para que no se rapten a la novia. Para que no se la rapten, y si la raptan, pues tienen que regresarla. Tienen que regresarla. Y que ella, pues, libremente decida regresar con el raptor. No aplica para los hombres, fíjate, eso es algo que... porque ya se los pueden... Sí, no nos pueden raptar a los hombres. Sí nos pueden raptar, o sea, sí se puede dar, es el caso de que se rapte al muchacho, pero ahí no entra. Y no entra porque es que supuestamente el hombre no está en la misma vulnerabilidad que la mujer. Entiendo. A diferencia que en la iglesia oriental sí hay ese problema del rapto, por las situaciones en las que ellos viven. ¿Sí? Pero situaciones más culturales. Más culturales. Pero aquí en la iglesia latina el rapto solamente aplica para la mujer. Ese es otro impedimento. Oye, muy interesante. Y ahora sí vamos ¿A dónde vamos, padre? a la parte donde más se presentan precisamente
que son los vicios de consentimiento. Hijos. Casi la mayor parte de los matrimonios que han fracasado y que han pedido que se estudie su caso, entran por esta parte de los vicios de consentimiento. ¿Qué es lo que hace que el matrimonio nazca? Dos personas jurídicamente hábiles, está un ministro de la iglesia que va a tomar el consentimiento de nombre de la iglesia y están dos testigos, ¿sí? ¿Qué hace que estas dos personas formen y establezcan entre ellos la alianza matrimonial? Es el consenso, es decir, la voluntad de entregarse y de donarse. Libertad. Se requiere libertad, pero también, como es un acto humano, se requiere libertad y que también se requiere conocimiento. Que yo conozca, saber a lo que voy. Saber a lo que voy. Y en una sociedad que sí la palabra se ha secularizado mucho, es decir, ha perdido mucho de los elementos que configuraban la tradición cristiana, ahora desconocen. O sea, estamos hablando del noviazgo, de alguna manera para conocerse. ¿O a qué más se Fíjate que no necesariamente, conozco el matrimonio y te conozco a ti. Sí. Se da el matrimonio, pues hay matrimonios muy largos, 8, 7 años, matrimonios más cortos, 1 año, 2 años, 3 años. El noviazgo es una etapa previa al matrimonio, que sí implica conocer a la otra persona, pero también conocerme a mí. Sí. Porque gran parte de lo que nos hemos dado cuenta de los problemas que surgen en el matrimonio es que a veces las personas no solamente no conocen a su pareja, sino que tampoco se conocen a sí mismos. Y tampoco conocen lo que es el matrimonio cristiano. Sí. Ok, sí, o sea, no saben que es disoluble, no han vivido eso de sus papás, sus abuelos, ese matrimonio. La cultura que estamos viviendo ahorita, una cultura que se ha permeado de tanto secularismo que ve al matrimonio solamente como si fuera otro contrato social. ¿Sí? Desechable. Al gusto, al momento. Hay personas que se casan solamente por cuestión cultural, porque quieren salir de blanco en la boda, quieren casarse en una iglesia muy bonita, pero realmente, pues yo no estoy de acuerdo en que el matrimonio sea para toda la vida. No, yo no acepto eso. Yo no acepto que el matrimonio, pues no sea, nada más sea contigo. Yo también quisiera tener 2, 3. Entonces, si ya llegas al matrimonio, al consenso, con esta mentalidad, ¿cómo vas? Tu consenso ya está viciado. Ya no es un consenso hecho con la libertad, con el conocimiento. O sea, el pleno conocimiento de a lo que vas. A lo que vas. Y hay muchas causas. Ahora, pleno conocimiento del sacramento a lo que vas. Del sacramento, pero otra vez también, aquí implica muchos factores también de la personalidad. Por eso lo comentaba, conocerme, conocerte y conocer lo que es el matrimonio. Porque hay personas que se casan con ganas de contraer una alianza matrimonial. Quiero tener hijos. Sin embargo, por su vida, por lo que han vivido, por traumas, por dolores no sanados, esta persona va a ser incapaz de cumplir precisamente con las obligaciones propias del matrimonio. Okay. ¿Sí? Entonces, al no darse eso, puede ser causa de nulidad. De nulidad. Y casi la mayoría, bueno... Pero ¿cómo llegas a esos? O sea, ¿cómo sabes de eso? O sea, entonces necesitas también psicoanálisis. Los que son los el peritaje. Bueno, pero primero vamos a ver todas las causas de cómo se llama de nulidad. Hay personas, vamos a suponer, si el centro es el consentimiento, el consentimiento es el que crea el matrimonio. Primero, si la persona en sí misma es incapaz de asumir las obligaciones del matrimonio, por causa de inmadurez psicológica. Hay gente que puede tener 30 años, pero es inmadura. Yo conozco 2, 3. yo lo estoy conociendo. No, sí, es cierto. Bueno, y es que sí tienes razón, o sea, hay varios.
Sí, y es que sí se da, y aparte también la apertura a la vida, la capacidad de educar a una familia, en fin, esos son elementos muy importantes que ahorita vamos a ver posteriormente cómo es que a través del proceso se puede llegar a la certeza moral o no de que si hubo consentimiento válido o no. Entonces, unos son por vicios de consentimiento. Digo, estamos hablando de los vicios de consentimiento. También se puede dar una especie de que la persona se case por error. Por ejemplo, me equivoqué. El caso de Jacob y Lea. Sí. Disculpe, me equivoqué. Sí, disculpe, me equivoqué. Como que, por ejemplo, el caso de Jacob y Lea. Yo me casé contigo pensando que eras esta persona. Dices, ay, ¿cómo se puede dar ese? Sí, dices, no, espérame, pero ahí va el detalle. Imagínate que yo diga a una persona, pues yo, David, tengo la nacionalidad. Pero no, yo no, porque yo soy sacerdote. Vamos a poner otro caso. Martín, vamos a ver Martín. Le dice Martín a Clara, sin nombre, Martín, Clara, ya dije fulanito, sutanita. Dice Martín, a ver, yo soy mexicano, pero tengo la nacionalidad estadounidense. Y Clara dice, yo me quiero casar con un ciudadano americano. Entonces, ¿qué está buscando Clara? Un gringo. Un gringo. Si está buscando a un gringo, que tenga porque quiere el pasaporte, quiere la nacionalidad, pero es precisamente por eso se está casando con él. Si tú no tuvieras esta nacionalidad, yo no me casaba contigo. Entonces, no, sí está bien, hombre, yo sé. Pero él sabe que él no tiene la nacionalidad, que no tiene el pasaporte, y ella se casa con él pensando que él tiene la nacionalidad estadounidense. Y nada. Descubre que cuando se casan... Nació aquí en Arteaga. Pero no tiene tu pasaporte y tu carta de naturalización. No, fíjate que no, que te engañé. No. Yo me casé contigo pensando que eras... De Nueva York. De Nueva York, que tenías esta carta de naturaleza. Entonces, es un dolo. Estás engañando porque una cualidad que ella estaba buscando, porque esta persona estaba buscando principalmente. Por ejemplo, se dan casos cuando estábamos estudiando el derecho canónico, casos en la pandemia, cuando una persona se casó con otra persona pensando que era médico. Y la otra le decía, no, sí, ya estoy nada más en las residencias, sí, soy médico. Sin embargo, esta persona no había terminado medicina y nada más le dijo que era médico para que la otra persona se quisiera casar con él. Se casan y no, fíjate que siempre no terminé la carrera. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo me casé contigo pensando que eras médico. ¿Sí? Eso hace que el matrimonio sea nulo. ¿Sí? Porque ella o él estaba pensando que esta persona poseía cierta cualidad que para él era fundamental. ¿Sí? Otras que se pueden dar, vamos a suponer... Ya es un interés muy... Pues ya está. Sí, y yo sé que enfermizo, pero se puede dar, y es real, o sea, es real. O sea, tú cuando te están buscando el bien tuyo, si tú buscas el bien tuyo, buscas a una persona que tenga cierta cualidad. Sí, porque el matrimonio implica este bien tuyo y el bien mío. Entonces, si tú tienes esta cualidad que para mí es esencial, yo doy mi consentimiento. Pero si tú no te posees esta cualidad, claro, no doy mi consentimiento. Y allí entraría la nulidad del matrimonio. ¿Sí? Entonces son los diferentes causales que generan vicios de consentimiento. Entonces sería el miedo. Por ejemplo, el miedo que una persona, anteriormente existía mucho el miedo reverencial. De aquel de que si salió la muchacha embarazada, por el miedo a los papás, me caso. ¿Sí? Me caso. Y deshonro a la familia y cosas de esas. Entonces muchos se casaban por ese anterior miedo reverencial. Pero esto no quiere decir que si al pasar el tiempo el matrimonio continúa, avanza, pues ahí puede haber una sanación del consentimiento, sanación de raíz, ¿sí? del matrimonio, o convalidación, según el caso, del consentimiento que se haya dado. ¿O el miedo a quedarse soltero? ¿Miedo a quedarse soltero? No. Las solteronas. No, porque busca... Pues ¿cuál miedo? ¿Verdad? Sí, ¿cuál miedo? No, eso no haría nulo el matrimonio. Entonces vamos a borrarlo. Sí. No, quedarte, no entraría como el miedo, el dolo, buscar una ¿cómo se llama?
una cualidad especial en la persona. Otro que también es muy común es el excluir los fines y las propiedades del matrimonio. O sea, hay personas que dicen, yo me caso pero sin hijos. Sí, se está dando mucho eso. Sí. Si me caso pero no quiero Me tener caso hijos. pero con perrijos. Con perrijos, sí. Esto no te permitiría a ti dar un consentimiento válido. Sí. Oye, otra vez volvemos al principio Sí. de multiplíquense, ¿no? Multiplíquense. Es parte fundamental. De hecho, en la naturaleza, en pocas palabras, todo tiene su finalidad. En la naturaleza vemos que nada es al azar, nada está a la suerte, sino todo tiene un orden, todo tiene un porqué. También la unión entre el hombre y la mujer, la finalidad unitiva, es una finalidad que engendra vida, ¿sí? Entonces, el ser humano, como el matrimonio es creado, o sea, la unión entre el hombre y la mujer, instintivamente hay esta inclinación. El hombre por naturaleza se inclina a la mujer, la naturaleza por naturaleza se inclina al hombre. Esto es lo ordinario. Ya hay muchas realidades actualmente diversas. Bueno, no actualmente, siempre han estado presentes. Siempre ha habido. Pero lo natural es esta inclinación. Entonces, el hombre no ha creado el matrimonio. Como el hombre no ha creado el universo. El universo se le ha dado al hombre. Y el hombre ha sido un don en este universo. Yo soy... Como hombre, como sacerdote, soy un don de Dios a la humanidad. Así tú, Luis, tú, Sergio, tú, Luis, son dones de Dios a la humanidad. Pero nosotros no tenemos la capacidad de crear el matrimonio a mi gusto, a mi conveniencia. El matrimonio ya ha estado dado con sus finalidades y sus propiedades. Entonces, renunciar a una de estas finalidades o a una de estas propiedades, en pocas palabras, está viciando tu consentimiento. O sea, yo me caso contigo, pero no quiero tener hijos. Bueno, te puedes casar por el civil, pero tu matrimonio cristiano sería nulo. Y casi siempre se oculta. Sí. Me imagino que es por... Igual, o sea, la otra persona dice, yo quiero tener hijos. Y digo, sí, dan casos de que uno de los dos quiere tener familia y el otro quiere tener un matrimonio, pero no quiero tener familia. Pero si le digo yo ahorita que no quiero tener hijos, pues entonces ella no va a casarse conmigo. Entonces aquí también entra una simulación en el matrimonio. Simulación. ¿Sí? Una simulación. O la otra de que puede decir la persona, pues mira, yo sí voy a decir al padre, sí, voy a casarme contigo, y que en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, pero realmente si sale una enfermedad, pues yo hasta aquí pinto mi raya, yo no quiero estar contigo nada más yo nada más quiero estar contigo en las buenas. No quiero estar en las malas. Casi siempre las personas no piensan en esto. No conozco un caso que la persona haya rechazado el matrimonio por pensar que si suceden cosas malas no me voy a casar contigo. ¿Podrá suceder? Probablemente sí. Porque entonces ahí se rechaza parcialmente otra finalidad del matrimonio. Entonces, es importante que al saber, que quede claro qué es el matrimonio, eso es lo primero que tenemos que entender muy bien. Entonces, sí, al ver esos 4 elementos, una persona o un matrimonio, una pareja que haya roto su relación, su vínculo conyugal y que se ha separado civilmente, puede acercarse primero a su párroco, es lo más importante, que vayan con su párroco, que les pongan su caso, que le abran algún sacerdote. Sí. Lo más conveniente es que sea el párroco, porque el párroco es el primero que debe tener la cercanía con los fieles que la iglesia le ha encomendado. Primero que lo hable, o si no con algún sacerdote de su confianza, que exponga su caso. Siempre se nos ha recomendado a todos los sacerdotes que nunca digamos a las personas tu matrimonio es nulo. Tu matrimonio es nulo. ¿Por qué? Porque se generan falsas esperanzas. Sí, porque en el proceso a lo mejor ven algo que impide hacer la nulidad, ¿verdad? O que no se alcanza lo que se llama la certeza moral. Okay. Entonces, si a la persona se le encamina al tribunal, va, llama al tribunal eclesiástico, pide una cita, una entrevista, y después de que ya le asignan a un abogado para que inicie su proceso, esta persona tiene que formar, después de la entrevista, lo que se le llama un libelo. El libelo es un escrito en el cual la persona que pide que se estudie su situación jurídica
tiene que explicar detalladamente todos los hechos que ocurrieron durante el desarrollo previo a su matrimonio, en el noviazgo, cómo se dio el noviazgo, cómo se conocieron, cómo decidieron llegar a la decisión de tomar, o sea, de casarse, y luego cómo se desarrolló la vida conyugal. No deben ser más que de unas 4 hojas, realmente no se requieren grandes cosas para poner la problemática esencial. Ya de que se escribe, se pide al vicario judicial que se estudie su caso, por qué piensa que su matrimonio es nulo, tiene que poner alguna de esas causales que ya vimos ahorita, si fue que no era jurídicamente hábil, que si había un impedimento, que si no hubo la forma canónica, o principalmente si hubo un vicio de consentimiento, porque en un matrimonio que haya roto pueden haber más de una causal. Okay. O sea, he visto sentencias que tienen 4 causales. ¿Sí? Todas. Casi todas, sí. Son 8 vicios de consentimiento, nada más, sin contar los de los impedimentos y sin contar los de la forma canónica. Entonces, se tiene que ver cuáles son los causales, y después de que se entrega este libelo, ya se inicia ¿cómo se llama? Primero se tiene que aceptar. Tiene que ser ¿cómo se llama? Su petición, y luego el juez, al ver si hay elementos, lo acepta o lo rechaza. Lo puede rechazar porque no hay elementos o porque no está bien redactado. Entonces, con el abogado pueden volver a elaborar. ¿El abogado lo asigna al tribunal. Oh. Por eso es importante la cita. Se hace la cita y de ahí le asignan a la persona con la cual se va a dirigir. Ya, o sea, no es cualquier abogado que... No. O sea, un abogado que asignado por el tribunal. Okay. Sí, debe ser un abogado del tribunal. Después de que ya el vicario judicial ha aceptado esta petición para que se estudie, se forma lo que es un tribunal para que estudie este caso. Okay. Entonces pone un juez instructor, que es el que empieza a recabar todas las pruebas, testimonios, porque la persona tiene que llevar sus pruebas con las cuales ella está probando que lo que está diciendo en su escrito es verdad. Okay. Entonces tiene que llevar testigos, tiene que juntar todas las pruebas que pueda. Entonces el juez instructor es el que empieza a recabar toda la información, y siempre tiene que haber un oficial que es el defensor del vínculo. No puede haber un proceso de nulidad matrimonial si no existe el defensor del vínculo. Okay. Es aquel abogado, ya con ese oficio del obispo, que es defensor del vínculo, que al estudiar todas las pruebas, tiene que dar su voto, su animadversión. Es lo que le llamaban antes el abogado del diablo. El abogado del diablo, que él tiene que defender el sacramento del matrimonio. Y tiene que poner los puntos sobre las sillas, como le dicen, ¿no? Sobre las sillas, aquí está, exactamente. Entonces, ya cuando se tienen los testimonios, las pruebas y las animadversiones, los jueces tienen que estudiar el caso para discernir, en base a las pruebas que se tienen, si realmente ese matrimonio existió. Y tiene que llegar la palabra es la certeza moral. Es decir, en base a las pruebas, en base a lo que se ha investigado, a la base de los testimonios y a las opiniones y a las animadversiones del defensor del vínculo, hemos llegado a la certeza moral de que este matrimonio o es nulo, o sea, es afirmativo, es decir, que es nulo, o negativo, que no se alcanzó a ver con claridad que existe nulidad en el matrimonio. Al menos con las pruebas presentadas, pero luego se pueden presentar otras pruebas. No, hay tiempo, hay un tiempo. Ciertamente se da un periodo de 3 meses para que se puedan darlas. O sea, ahí el vicario judicial, el juez, va dando los términos de tiempo para que la persona pueda llevar sus pruebas. ¿Sí? Cuando se cierra la causa ya no pueden poner más pruebas, porque si no, eso te llevaría a un juicio infinito. O sea, hay un tiempo perentorio en el cual va determinando el juez según vaya el procedimiento. Oye, padre, no sé si me voy a adelantar a tu plática, pero estos posibles nulidades o estos procesos se dan en parejas de ¿cuántos años de matrimonio, supuesto matrimonio? ¿Hay de 30? Ahí sí, han llegado casos de más de 30 años de casados, sí.
Fíjate. Sí, sí. Y ciertamente no, el tiempo de que hayan durado juntos no es indicio de que el matrimonio sea nulo o que existe el matrimonio. Okay. Puede ser matrimonios que eran verdaderos y que nada más duraron, o sea, que eran válidos y nada más duraron un año o meses. Okay. Pero el matrimonio es válido y duraron meses. Y puede ser matrimonios que son nulos y que duraron toda la vida juntos. O sea, es... Sí. Oye, padre, te puedo hacer la pregunta de... Aquí la sociedad conocemos lo que son los divorcios. Sí. Ya nos explicaste, pero te lo voy a volver a preguntar ya así directamente. ¿Por qué en la Iglesia Católica no hay divorcios? ¿Por qué no hay divorcio? ¿Por qué no existe esa concepto. palabra, ese concepto? Sí, ok. El divorcio implica disolver el vínculo, ¿sí? Disolver un vínculo. Pero en la Iglesia Católica, recibiendo precisamente las enseñanzas de Cristo, que vienen en Marcos, cuando dice lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. O sea, en la alianza matrimonial que un hombre y una mujer entablan con ellos mismos, hace lo que le llamamos la una caro, una sola carne. Vuelvo a explicar, el fundamento de la ley canónica, su principal elemento fundamental es la revelación, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha mostrado. Públicamente, sí, que acá está la revelación. Entonces la Iglesia no tiene la facultad ni el poder de cambiar lo que Dios ha creado. Por ejemplo, un matrimonio fue creado por Dios con sus elementos, con sus finalidades muy claras. Y en esto entra esta cuestión fundamental: dejar al hombre, a su padre y a su madre, y será uno, y se unirá con su mujer para hacer los dos una sola carne. Cuando el matrimonio es sacramento y es una sola carne, entonces ¿cómo vas a separar la una carne? Si ya estas dos carnes se han unido en una sola, ¿cómo separarlos? Aquí hay un elemento que me faltó explicar, que hay un concepto canónico que se llama matrimonio rato y consumado. Rato y consumado. ¿Qué es el matrimonio rato? El matrimonio rato es el que se ha celebrado con toda la formalidad jurídica, ¿sí? Es decir, ministro de la iglesia, los dos cónyuges, hombre y mujer, dos testigos, el sacerdote, con todas las formalidades. No hay impedimentos, no hay vicio de consentimiento, la forma canónica se da, ambos son jurídicamente hábiles. Dan el consentimiento. En ese momento, el matrimonio es rato. Pero luego viene la otra parte esencial, que tiene que ser la consumación. Okay. Sí, la consumación del matrimonio, que es precisamente que tanto el hombre como la mujer, en su entrega y donación, se unen al modo humano, sexualmente al modo humano, la cópula humana, para que formen un acto de por sí haga posible engendrar a la prole. Eso genera que el matrimonio se consumó rato y consumado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un matrimonio que fue rato y luego fue la fiesta de bodas y ahí se pelearon, hubo un pleito entre los familiares del novio y los familiares de la novia, cada quien se va por su lado y decía, ¿sabes qué? Yo no sigo contigo. Eso no pasa, padre. No pasa, ¿verdad? No pasa. Allá. Es solamente las novelas, ¿verdad? Sí, las películas. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. ¿Qué pasaría en ese caso que hipotéticamente llegara a surgir? De que se casan, el matrimonio es rato, pero no hubo consumación. Porque la consumación tiene que ser después del matrimonio. Antes no. No, es que ya lo habían consumado antes, no. No. Eso tampoco nada más sale en la televisión. Eso no pasa, pero la consumación tiene que ser previa. Puede ser que ya tenían 2 niños, 3 niños. Ajá. Se casan por la iglesia y en ese momento surge el problema, se separan, se puede disolver. Entonces, en la iglesia, en la ley civil es disolver un contrato. Porque también hay que darnos cuenta que las leyes
de las sociedades occidentales también fueron concebidas con una mentalidad divorcistas. Es decir, rompieron con lo que le daba estabilidad al vínculo matrimonial, que era la indisolubilidad, aunque siempre han existido siempre ha existido la posibilidad de anular el matrimonio. O sea, esto no es nuevo. Esto no empezó en el 83 cuando surgió el Código de Derecho Canónico reformado por Juan Pablo II, sino desde siempre la Iglesia ha tomado los casos para checar si realmente hubo matrimonio o no hubo matrimonio. El caso más concreto y antiguo y conocido fue la boda de Enrique VIII con María de Catalina de Aragón. ¿Sí? ¿Por qué se separó Inglaterra de la Iglesia Católica? La que se le llamaba la Isla de los Santos. ¿Sí? La Isla de los Santos. ¿Por qué surgió la Iglesia Anglicana? Por el matrimonio. Porque se casa Enrique VIII con Catalina de Aragón, pero Catalina de Aragón nada más pudo darle una hija. Y él decía, pues la casa de Tudor está en peligro porque mi descendiente y todo lo demás. Entonces repudió a su esposa, porque para esto, Enrique VIII vivió en la Reforma Protestante y él escribió un libro donde refutó ¿cómo se llama? Las ideas de Lutero. O sea, el rey refutó las ideas de Lutero y el Papa lo nombró defensor de la fe a Enrique VIII. Estamos hablando de 1520, 40 y tantos, fue ese periodo de tiempo. Pero cuando Enrique VIII le pide al Papa que anule su matrimonio con Catalina de Aragón, el Papa le dice, tu matrimonio es válido. Entonces la Iglesia, por defender su sacramento del matrimonio, tuvo que perder una nación entera, que fue Inglaterra. Por un sacramento. Por un sacramento. O sea, por defender precisamente cuando el matrimonio es sacramental. Sí, porque se quería casar con la esposa con de Ana su Bolena. hermano. Con ¿No? Ana Bolena. Sí, pero era la esposa de su hermano, Pues, algo así. después Sí, tuvo ¿no? muchos, sí, Ana Bolena, pues sí, después y también luego la mandó al cadalso, o sea, le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. Dos de sus esposas murieron, Catarina Howard también la mandó a cortarle la cabeza. En sí después vivió como un auténtico emperador romano, Enrique VIII. Pero la Iglesia tuvo que defender su matrimonio. Entonces aquí vemos esto. El divorcio es introducido en nuestras legislaciones una mentalidad ciertamente divorcista, porque la finalidad, según esto, pues era, si la persona no puede vivir juntos, se pelean, pues más vale la separación. Y ciertamente, aquí el Código de Derecho Canónico también habla de eso. Cuando en un matrimonio es imposible que continúe con la convivencia conyugal, también la Iglesia acepta la separación de los cónyuges. Separación. Que es distinto al divorcio, a la nulidad. Sí, tienes razón. O sea, siguen siendo esposos, pero como no pueden vivir juntos por cualquier situación, violencia, etcétera, vivan separados. Pero ya no se pueden casar con otras personas. No se puede, sino tienen que pedir que estudien sus casos. Estas personas no pierden la comunión, pueden seguir comulgando, siguen igual como todos los católicos. Desafortunadamente su convivencia no es posible, no es posible, se puede dar. Entonces el ordenamiento civil pues disuelve el vínculo civil. Entonces las repercusiones canónicas en México, por ejemplo, no tienen incidencia en el ámbito civil, porque no hay un concordato, por ejemplo, como en España, si hay ese concordato, o en Italia, en el cual las vinculaciones del matrimonio también tienen repercusiones en el ámbito civil. Mira. En México no, porque hay una separación total. Iglesia-Estado. Entonces, eso es la diferencia. La Iglesia no tiene poder para divorciar a una persona porque no ha creado el matrimonio. El matrimonio fue creado por Dios, que le dio sus finalidades, sus propiedades, que si las analizamos a la luz de la razón, nos damos cuenta que el matrimonio es bellísimo. Como Dios lo creó, es bellísimo, un proyecto de vida. Pero no es de la propiedad de la Iglesia. Por lo tanto, no puede disolverlo la Iglesia. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá con la mujer y serán los dos una sola carne. Esa parte, teológicamente hablando, implica esta unión. Cuerpo de hombre y mujer, que también es unión de espíritu. Entonces, ¿cómo separar
lo que ya está unido. Y esto lo dijo, el que se separa empuja a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio, porque adulterio es echar a perder. ¿Por qué no agarrar esos pasajes? Los tiras y hombre, se nos llena de gente en la iglesia, pero no es así. No es así. Aparte, de todas maneras, fíjate que no llena la iglesia. Hay países en los que se permite todo esto y las iglesias están más vacías que... O sea, esas iglesias sí están vacías. Lo que vacía la iglesia, ¿qué es lo que vacía la iglesia? La falta de fidelidad a la doctrina de Cristo. ¿Sí? Porque al final de cuentas, a quien atrae a las personas a la iglesia es Cristo. Nada más. Entonces, serle fiel a Cristo, aunque a veces repelemos, que no nos guste su ley, lo que no nos guste sus, ¿cómo se llaman? Sus ordenamientos, pero es Dios el que nos habla. Dios sí quiere lo mejor para nosotros. Dios sí quiere nuestra salvación. Entonces, el tribunal es este aparato humano que colabora con el obispo para impartir la justicia en la iglesia. Es lo que es el tribunal eclesiástico de la diocesana. Digo, así más o menos, todavía a grandes rasgos, porque digo, aunque sí, padre, nos diste cosas muy específicas, aún así el tribunal hace más cosas, claro, aparte de lo del matrimonio, sí, matrimonio. Claro, es dirimir conflictos entre fieles. Ajá. También, si hay algún delito que haya surgido en el ámbito de la iglesia, tienen derecho a recurrir al ¿cómo se llama? Al tribunal. ¿Cuáles son las causas que un tribunal eclesiástico toma? Todo aquello que tiene que ver con la iglesia, ámbito espiritual, derechos de personas, delitos y situaciones jurídicas. Es decir, solamente lo que implica a cuestiones espirituales de la iglesia. Es decir, si hay una falta de disciplina en los sacramentos, el tribunal es competente para esto. ¿Sí? Si hay algún... ¿Cómo cuáles, padre? No sé. Por ejemplo, si yo como sacerdote, imagínate que me pongo a consagrar con vino con licor de arroz. Ajá. Bueno, porque quiero ser más buena onda y voy a consagrar con galletas. La gente dice, no, es que no, esto no es posible. La gente debe saber que tiene derecho a que el obispo sepa, y para eso también está el tribunal. Si el sacerdote no celebra como la iglesia me lo pide, puede llamar al tribunal. Cuestiones de celebraciones, de respeto a los sacramentos. Pero lo más común y lo más triste es precisamente pues, los delitos que se cometen contra los menores, ¿sí? O contra personas vulnerables. En fin, también el tribunal es ese órgano que colabora con el obispo para dirimir estas penosas situaciones. Ok, o sea, ahí está el tribunal precisamente para que vayan y digan, pasa esto, sucede esto, ¿verdad? Sí. Y si es aparte una cuestión civil, también el tribunal los puede canalizar al Estado, ¿no? Y todo siempre bajo la dirección del obispo, que a final de cuentas es el juez de su diócesis. El juez propio de su diócesis es el obispo, siempre bajo su autoridad y bajo su guía. El tribunal no puede actuar si no está en coordinación con el obispo. Entonces son las causas que el tribunal puede recibir y puede trabajar. Todas las cuestiones espirituales que tienen relación directa con la iglesia. Ok, sí, pues lo decía en un principio, es sacramentos. Que cualquier fiel que haya, como dices, bautizado, ahora sí que cualquier bautizado puede recurrir, si es necesario, al tribunal. Fíjense, aquí viene algo que me gusta mucho leer respecto a los derechos de los fieles. Fíjense. Canon 211, todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance a más y a más hombres de todo tiempo y del orbe entero. Ese es un canon muy importante, 211, que habla de nuestro deber como fieles, que no solamente compete a los sacerdotes o consagrados anunciar y trabajar para la construcción del reino de los cielos, es un deber de todos. Y acá también viene un derecho de los fieles, el canon 212. Canon 212, parágrafo 2. Los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales, y sus deseos.
sea, tienen derecho los fieles a decir, Padre, o sea, si yo algo no estoy haciendo de forma correcta, los fieles tienen derecho también de ayudarme, a hacerme ver a mí que no estoy haciendo las cosas de forma correcta como lo manda la iglesia. 213. Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. Y este canon reproduce directamente un número de la Lumen Gentium número 37, que dice todavía más. Dice, la Lumen Gentium dice, los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados abundantemente. Aquí el código le quitó la palabra abundante, pero el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que es a final de cuentas el Concilio Vaticano II, es lo que nos ayuda a interpretar el Código de Derecho Canónico, porque el código brota precisamente del concilio. La palabra abundante, o sea, los fieles tienen muchos derechos y obligaciones para con Dios, para con la iglesia, para la salvación de las almas. Padre, el Papa Francisco, ¿qué fue lo que hizo en el 2015? Ajá. Con ahorita antes de cámaras dijimos el nombre una renovación. Sí, bueno, sí. Proclamó, a ver, en el 2014 hubo también un sínodo de la familia, y del cual uno de los problemas que se trató más fue que los procesos de nulidad matrimonial duraban mucho. Entonces sacó una constitución, la Mitis Iuris Dominus Jesus, que trataba precisamente de la reforma del proceso, del proceso de nulidad matrimonial frente al obispo. En pocas palabras, este decreto modificó 21 cánones del Código de Derecho Canónico y le daba protagonismo al obispo como juez de la diócesis. En pocas palabras, para resumir, dos personas, cuando es muy patente que su matrimonio es nulo, se pueden presentar los dos o uno de los dos frente al obispo, llevando sus testigos y las pruebas con las cuales ellos validan por qué su matrimonio es nulo. ¿Sí? Ok, entonces pueden ir los dos o nada más puede ir uno. Uno o con el consentimiento del otro, o si la prueba es demasiado evidente, con que vaya uno ante el obispo. Sí, porque uno puede estar de acuerdo y el otro no. El otro no. Pero para que esta reforma aplique, deben ser los dos que estén de acuerdo, que se presenten los dos, o con que uno esté de acuerdo con el consentimiento del otro. ¿Sí? ¿Y si no hay consentimiento? Bueno, ahí entraría el proceso ordinario. Al proceso que es el que dura más. Porque se llama el proceso berevior ante el obispo. Ajá. Es el que ante la patente manifestación de la nulidad del matrimonio, en una sola jornada se pueden juntar todas las pruebas, y este proceso, pues en cuánto tiempo, es casi 6 meses, a lo máximo que dure. Sí. Pero esas son las características. Pero tiene que tener esas características. Sí, que los dos o uno, y que sea muy patente que el matrimonio es nulo. Sí. Oye, me voy a sacar una pregunta de la manga. Sí. Todo lo que estamos viviendo en esta sociedad ahorita, como que estamos viviendo al revés, ahora los novios viven como matrimonios, y luego ya de repente los matrimonios ya parecen novios. Y lo digo de una manera porque está pasando. El estado de Coahuila tiene más del 50% de divorcios. Sí. La sociedad actual, ¿en qué está colaborando para que haya más nulidades o para que la gente se acerque más al tribunal a este tipo de situaciones? Bueno, mira, cada vez hay menos matrimonios canónicos. Eso es una realidad. Vivimos, una situación social en la cual las personas ya no ven al matrimonio como un estado de vida que los pueda realizar como personas. ¿Sí? Ahora también la mujer trabaja, el hombre trabaja, cada vez hay más independencia por las cuestiones de realización personal. Todo esto lleva a que realmente no nos sintamos o no se sientan con la necesidad de casarse por la iglesia. Es primero. Segundo, muchos se casan solamente por cuestión cultural.
es otra cuestión, o sea, la boda, todos se han casado, en fin, pero realmente ya no comparto mucho, porque no conozco. O sea, si yo estoy seguro que si los jóvenes conocieran la belleza del matrimonio como Dios lo creó, sería muy diferente la situación. Tercer elemento, cada vez es más difícil alcanzar la madurez integral a edades más tempranas. O sea, esto no lo digo yo, esto lo dicen los mismos expertos. La edad de la madurez de la persona cada vez se ha alargado más. Entonces, mientras más tiempo pase la persona en tomar una decisión, más difícil es que se casen por la iglesia. Y ya cuando se casan por la iglesia, el saber todo lo que conlleva en sí mismo el matrimonio hace imposible que la convivencia se pueda continuar. Entonces, son elementos muy concretos: la desacralización del matrimonio, el desconocimiento del matrimonio cristiano. Tercero, la cuestión del retraso de la madurez de las personas. Cuarto elemento, la cuestión de que ahorita muchas personas al trabajar se realizan de muchas otras maneras que sienten que el matrimonio no es necesario para ellos para realizarse. Son cuestiones que socialmente afectan precisamente a la cuestión del sacramento del matrimonio. Sin embargo, la Iglesia tiene que seguir, ante esta ola que estamos viviendo, pues seguir siendo fieles a la doctrina que el Señor le enseñó y le ha dado, y al transmitirla, es lo que es el reto de nosotros, transmitir lo que el Señor nos ha dejado para que la gente lo conozca, descubra su verdadero valor y sepa que casarse, comprometer su vida con otra persona a través del sacramento del matrimonio vale la pena para su mayor felicidad y para su realización como persona. Oye, padre, ya para finalizar, tú que sabes del tema, ¿qué tiene que ver esto que nos está sucediendo con los matrimonios y la llegada no la llegada, sino el crecimiento, desarrollo de estas disciplinas raras de la nueva era? ¿Tendrá algún vínculo? Ciertamente no he investigado mucho sobre estos. Ciertamente las nuevas tendencias llevan a diluir un poco la fe cristiana. Probablemente por ahí pudiéramos ir. Tienen otra visión distinta del mundo, de la vida, de la relación personal. Muy relativo todo. No, es más relativo todo. ¿Puede influir mucho? Ciertamente creo que sí. Ahí es una opinión personal. Me falta investigar más sobre este asunto. ¿Qué tanto han influido en los casos que a mí me ha tocado? Porque yo nada más trabajo con casos y hasta el momento las solicitudes de nulidad matrimonial, por lo regular, esos elementos no han estado muy presentes. Deben de estar, sí, siento yo que sí, pero yo siento que están más desde el momento en que las personas ya no quieren casarse por la iglesia. Desde ese punto de vista sí lo puedo ver, que han influido mucho, pero datos concretos de números sí lo desconozco. Sí, pero ya son nuevas disciplinas que empiezan y como que empiezan a ver estas cosas muy relativas, y pues para qué te casas, hombre, mejor. Prueba antes. Prueba antes y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que al hacer esto, a adelantarse o vivir a prueba, desafortunadamente siempre viven a prueba. O sea, ahorita contigo, luego si no funciona voy con otra persona, pero piensan que siempre van a tener 30 años, 40 años. No se dan cuenta que el tiempo pasa. Y cuando pasó que tienen 70 años y ya no tienen tiempo precisamente para probar, para seguir probando. Caray. Sí, llega ese momento, el tiempo pasa. Sí. Bueno, padre, entonces, ¿eres vicario judicial o qué eres? Soy juez del tribunal. Juez de tribunal. Juez de tribunal. Que está en la vicaría de... Está ubicado en la calle Pulse 108, vicaría ajá. de Santo Cristo, en el centro de la ciudad, a un costado, bueno, al frente No, de la Alameda. judicial me refería. Sí, el vicario judicial es padre Mario Cruz Méndez. Yo soy juez solamente del tribunal, colaboro con él, sobre todo en la cuestión de los matrimonios. Está ubicado en la calle Purcell 108, a un frente de la Alameda de Saltillo. Entonces, para las personas que quieran dirigirse al tribunal, con mucho gusto los atenderemos. Y vamos a poner también todas las datos, redes sociales del tribunal. Aparte eres vicario en Santa María Reina los Apóstoles. Pues de hecho estamos aquí en la capilla de San Pedro, que pertenece al territorio. Pues muchas gracias, padre. Muchas gracias, Sergio, y que Dios bendiga a todos ustedes, hermanos, y estamos para ayudarlos. Para cualquier duda, comuníquense, porque y si creen que alguna persona debe de ver esto que les estamos ofreciendo,
por favor enséñeselo para que luego se puedan dirigir al tribunal, porque sí es muy necesario que se puedan hacer las cosas. Ahora sí que las cosas como Dios manda. Sí. ¿No? Exactamente. Padre, pues muchas gracias. ¿Nos Sergio, despides? muchas gracias. Claro que sí. Vamos a ponernos en la misericordia de Dios en sus benditas manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que nos has creado por amor y para amarte, te pedimos que siempre nos ayudes en el camino de nuestra vida a descubrir cuál es nuestra meta final. En estos tiempos convulsos de guerras, de dificultades y de tensiones, que nunca olvidemos que tú, Señor, siempre estás con nosotros. Y tu bendición llegue a cada uno de nosotros y a cada una de las personas que nos ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Pues tan, ¿lo grabaste? Sí. Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura, lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños. Octavo capítulo.